Hola, soy GTA09 Locuendo, y como hoy es Halloween y quise contar unas historias de terror a ustedes, bueno, apaguen las luces y escuchen atentamente estas historias, son muy impactantes. Bueno, comencemos. Leyenda de terror acerca de un conductor que encuentra a una pareja pidiendo ayuda cerca de un bosque conocido por ser el lugar de numerosos suicidios. Una noche un hombre iba atravesando por un bosque, donde había ocurrido muchos casos de suicidio. El bosque era tan enorme que apenas se encontraban los restos. El hombre iba en coche, y con un poco de miedo, ya que conocía la fama que tenía ese bosque. Él dice: Dios mío, no me extraña que vengan aquí a suicidarse, esto está más perdido que... ¿Qué es eso? Notó que había algo en la carretera y cuando estaba ya cerca vio que era una pareja tendida en el suelo. La chica no se movía, pero el chico estaba haciendo señal pidiendo ayuda. El hombre se bajó del coche y le preguntó: ¿qué os ocurre, en un sitio como aquí? Vinimos a suicidarnos. Nosotros queríamos casarnos, pero nuestros padres no nos permitieron, por eso vinimos aquí, pero estoy arrepentido, por favor llévanos a algún hospital. El hombre llevó al coche a la chica que no se movía y le ayudó al chico a subir. Corrió todo lo que podía hasta llegar a un hospital más cercano mientras oía la voz del chico. ¿Está lejos el hospital? Por favor, dése prisa. El coche llegó al hospital. Socorro, por favor, hay dos que están muy grave. El hombre explicó todo lo que había pasado mientras sacaban a los dos de su coche. Parecía que el chico había perdido el conocimiento. El hombre tuvo que esperar un buen rato hasta que salió el médico que examinaba a los dos. Doctor, ¿cómo están? ¿Se salvará la vida? Siéntese. Vamos a ver, según lo que explicó, los encontró en el bosque, ¿verdad? Sí, ¿hace cuánto tiempo? Hará, como una hora o un poco más. Y dice que habló con el chico. Sí, la chica no estaba consciente, pero el chico me explicó lo que pasó y todo el camino me estaba diciendo que corriera, que me diera prisa. Es que... Es muy extraño. Los he examinado y los dos están muertos por lo menos desde hace 5 horas. Leyenda de terror acerca del espíritu de un niño muerto que agrede a habitantes de un pueblo. No conocemos el lugar donde ocurre esta leyenda urbana de terror. Cuando ocurren cosas, normalmente es a una persona o un grupo de personas compartiendo la misma experiencia, pero esto que voy a contar sucede en un pueblo, y ocurre a todos sus habitantes, los cuales ya están acostumbrados. Pero yo, como visitante, y mis primas, hemos vivido unas experiencias que a la gente de allí les parece normales. Fuimos a ese pueblo donde mis tíos tenían en las afueras una casa cerca del pantano. Para ir al pueblo tenías que seguir un camino de tierra durante 4 kilómetros hasta llegar. Como en la casa de noche nos aburríamos, mis tíos nos acercaban al pueblo en coche para que pasáramos allí unas horas con los chicos del pueblo. Era verano y las noches invitaban a pasarlas hablando y disfrutando de compañía. Los chicos del pueblo al principio nos parecían muy fantasiosos o que nos querían meter miedo. Decían que algunas noches se oía el gemido de un niño pidiendo ayuda. Pero no venía de ninguna parte, sino de todo el pueblo. Cada uno de los habitantes lo oía en su propia casa, en la calle, en la tienda, en el bar. Partía de las paredes, del suelo. A veces incluso sentían un empujón violento que los lanzaba al suelo. Contaban que incluso una mujer embarazada perdió a su hijo en la plaza una tarde en la que se encontraba hablando con unas amigas al sentir que unas manos aprisionaban su vientre con tanta fuerza que la hizo abortar allí mismo. Ella estuvo a punto de morir y cuando se recuperó, se fueron del pueblo y no volvieron a él. Les preguntamos que quién podría provocar esas cosas. Y que después de lo de la mujer, ¿cómo es que la gente no se va del pueblo también? Entonces nos contaron una leyenda de terror y del por qué creen que eso atacó tan ferozmente a la mujer. Hacía unos 10 años, unos niños del pueblo decidieron irse una noche de verano a otro pueblo vecino. Para ello tenían que atravesar un campo donde en uno de los laterales estaba el cementerio que compartían los dos pueblos y que se hallaba justo a la mitad del camino. Cuando ya estaban bien avanzados oyeron un crujido a sus espaldas. Era el hermano menor de uno de ellos. Le instaron a que se volviese a casa pues no querían cargar con críos y este se negó en rotundo, más que nada es que le daba miedo volverse solo. Entonces decidieron despistarle. Al llegar a la altura del cementerio dijeron que iban a jugar para esconderse en él. Como había luna llena se veía bastante bien, este chico aceptó sin sospechar nada.
Ya en el cementerio, uno contaba y los demás se escondieron todos juntos, mientras este chico se escondía en otro lado pensando que todos estaban haciendo lo mismo. Cuando ya le perdieron de vista, los chicos se reunieron y salieron por una de las tapias dejando a este chico escondido. No podían evitar reírse de lo fácil que había resultado engañarlo hasta que oyeron un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que el segundo grito reaccionaron y volvieron a entrar en el cementerio. Estuvieron buscando por todas partes pero no le encontraron, gritaron su nombre, dieron vueltas y más vueltas y nada. Al cabo de muchas horas, cuando ya despuntaba el alba decidieron buscar ayuda en el pueblo con la esperanza de que el chico les hubiese gastado una broma y se hubiese ido a casa. Al llegar al pueblo, el hermano fue a su habitación, no había dormido allí, la madre le preguntó por su hermano pequeño y este le tuvo que contar la verdad. La madre avisó al padre y este a todo el pueblo. Salieron todos en busca del muchacho al cementerio. Cuando llegaron allí, uno de los vecinos descubrió con terror que el cuerpo del chico se encontraba en una de las fosas que acababan de abrir días antes para un nuevo difunto. El chico tenía la cabeza reventada, los huesos de las piernas y de los brazos retorcidos en una figura grotesca, los ojos cristalizados por el pánico y la boca en una mueca de absoluto terror. Fue un día negro en todo el pueblo, nadie se explicaba lo que había ocurrido allí. El hermano, con los años, fue internado en un psiquiátrico pues decía que su hermano se estaba vengando de él, le veía en todas partes, le pegaba. Los médicos le diagnosticaron neurosis obsesiva postraumática, pero no podían explicar los continuos moratones que aparecían por todo su cuerpo, incluso en la cara. Al cabo de unos años, la madre de los hermanos se quedó embarazada. Y a los 7 meses le ocurrió lo que ya contaron antes, algo había provocado la muerte de su bebé y quizás su propia muerte de la que escapó por poco. Los chicos decían que los gritos que oían por las noches eran iguales que los que oyeron en el cementerio. Oyendo esta historia la verdad es que les creímos. Habíamos pasado un buen rato de miedo y nuestro tío nos vendría pronto a recoger para llevarnos a casa. Cuando íbamos hacia el coche, sentí un golpe fuerte en mi espalda que me obligó a apoyarme en mi prima de una forma violenta. Casi nos vamos las dos al suelo. Miré hacia atrás, pero los chicos estaban hablando entre ellos a unos 3 metros de nosotros. Mi tío dijo que me había tropezado. Mi prima, sin convencerse del todo, fue hacia los chicos, cuando de repente volvió la cabeza hacia el otro lado de forma violenta. Dijo que alguien la había abofeteado. Y tenía una mano marcada en la cara. Una mano pequeña. Nos asustamos muchísimo. Y empezamos a gritar presas de la histeria. Los chicos vinieron a auxiliarnos mientras mi tío abría el coche rápidamente para meternos dentro. Los chicos hicieron una barrera con sus brazos protegiéndonos de lo que fuese y pudimos meternos en el coche. Por el cristal pude ver cómo golpeaban a algo invisible que les estaba atacando. Mi tío condujo a gran velocidad tocando el claxon como un loco. Al llegar a la casa llamó a mis otros tíos y todos fueron al pueblo a ayudar a los chicos, pero ya todo había pasado. Estos se encontraban agotados por la lucha, con arañazos, golpes. Pero dijeron que estaban acostumbrados, que no pasaba nada. Las agresiones en ese pueblo son esporádicas y no siempre a las mismas personas. Pero ellos sienten que tienen que estar ahí para que ese niño que murió de forma tan violenta no esté solo. Llegará el momento en que pueda descansar en paz. Leyenda de terror donde un grupo de jóvenes son sorprendidos por una extraña aparición. Lugar incierto. Y como siempre, allí estábamos los de siempre, haciendo lo de siempre. Sentados en la oscuridad, alejados de todo aquel que solo quería imponernos algo. Todos hablábamos, reíamos, bebíamos y todas esas cosas que haces con los amigos. Cuando mejor lo pasábamos, Carol, mi mejor amiga, empezó a llorar mientras gritaba que en el fondo en la oscuridad había alguien que vestía de negro y estaba tan pálido, o al menos eso vio, que parecía un muerto. Todos comenzamos a reírnos y le dijimos que dejara de beber. Ella insistió. Dos de los chicos que estaban con nosotras se ofrecieron a acompañarla hasta el sitio para que se convenciera de que allí no había nada ni nadie. Al final fuimos todos. Llegamos, miramos por todas partes y, como habíamos pensado, no había nada. Mejor dicho, nadie. A Carolina se le pasó el susto. Volvimos a crear el ambiente que teníamos, cuando vi algo era ese hombre, el de negro. Me entró tal miedo que comencé a gritar.
Los chicos pusieron cara de mosqueo y nos empezaron a decir que la broma había estado muy bien pero que paráramos, que se estaba haciendo pesada. Nosotras no dejábamos de decir que aquello no era una broma, que habíamos visto a aquel hombre o lo que fuese. Después de un rato decidimos quedarnos allí un poco más, pero esta vez cambiamos los sitios. Cuando más a gusto estábamos, uno de los chicos, Juan, le dijo a otro que mirase al fondo. Este se levantó y dijo gritando: «Corred». No tuve tiempo a girarme y mirar, pero sé lo que vieron. Sí. Sé que habíamos bebido, y también sé que cuando se bebe se puede llegar a ver cosas que en realidad no están pasando, pero en este caso lo vimos 4 personas. No volvimos a aquel sitio nunca más. Parecía una noche normal de Halloween, normal como todas. Salimos a pedir calaverita, pedimos dulces por aquí y por allá, cuando en eso pasamos por un panteón y le pedíamos calaveritas a todas las personas que estaban esa noche. Cuando vimos al frente llegó una pequeña brisa, entonces fuimos a una parte que decía Panteón Privado de los Dylan, nos dio curiosidad y todo estaba oscureciendo. En eso se empezaron a oír voces que venían de un cuarto del panteón, nos dio un poco de miedo pero nos animamos a entrar. Mientras más nos acercábamos más se oía un llanto y otra voz que decía: ayuda. Auxilio. Al oírlo nos asustamos y salimos corriendo directo hacia la puerta, pero en eso la puerta se cerró dejándonos adentro. Todo estaba oscuro pero por suerte encontramos una veladora, había muchas telarañas, caminamos, caminamos y caminamos, parecía que ese cuarto no tenía fin, hasta que en una de esas no sé por qué nos caímos, mi hermana empezó a gritar y yo le pregunté que qué le pasaba, ella no respondió, parecía que no estaba con nosotras. En ese mismo instante sentí un escalofrío, no le tomé ni la mayor importancia, pero al poco rato algo me mató del susto ya que volví a ver a mi hermana toda llena de sangre caminando hacia mí. Yo alcancé a oír que mientras caminaba decía: 1, 2, 3. Sal de la puerta del ropero que aquí tengo tus 3 deseos. Mi prima y yo nos asustamos, tratamos de salir a como pudimos. Desde ese entonces ya no volví a ver a mi hermana, pero siempre al pasar por su cuarto se llega a oír su canto: 1, 2, 3,